problema 1 era resolver e elevado menos x cuadrado de x, qué raro, más, y acá era, no sé si seno o coseno, pero da lo mismo, seno de 1 más y cuadrado de y igual 0, pero tenía una condición de borde, y la condición de borde era que y de 0 era 0. Y el problema 2, ese era el problema y elevado menos x cuadrado de x más, y aquí aparecía la integral entre x, no, entre 0, creo que era. Borramos aquí. Déjenme si lo encuentro acá. Espera un segundo. Lo tengo anotado. Veámoslo en la materia. Para no cometer errores, no cometer ningún error. ¿Dónde está? Ecuaciones diferenciales. Acá está ecuaciones diferenciales ordinarias y abrámoslo con esto. Era el 2.19. Ahí está. Ya, el primero era i de 0 y 0 y el segundo era i1 igual 1. Ya, aquí yo creo que hay un pequeño problema. Déjenme ver. Igual 1 igual 1. Aquí tendría que haber cambiado ya. No debería decir 0 abajo, debería decir 1. Así que ahí debería ir 1 a x de e elevado menos t cuadrado. Porque ahora estoy tan... e elevado menos t cuadrado de t más i de i igual 0. Y aquí decía i de 1 igual 1. En el apunte dice de 0, pero debiese decir de 1. Entonces, cuando están estas condiciones de borde, uno tiene que entender que ahora tiene que calcular las cosas un poquito diferentes. Todas las integrales, todas las soluciones de ecuaciones diferenciales que hemos calculado, las hemos calculado en términos de una constante. Es decir, las integrales que hacemos son integrales indefinidas. Pero una vez que uno tiene condiciones de borde como estas, que les estoy mostrando acá, ya está fijando las constantes y las integrales, por ejemplo estas, en algún sentido son integrales definidas. El x es cierto que es una variable, pero la integración está acotada entre este número que está aquí, que es el 1, y el x. Por lo tanto, tienen ciertas características que las otras no tienen. Segunda cosa es que no hay que confundir la noción de primitiva de una función. O sea, no debemos no confundir primitiva. Estoy muy incómodo aquí. A ver. Primitiva de una función f con el hecho que
la integral de f de x no puede ser calculada explícitamente. 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 Entonces, por ejemplo, lo vamos a mostrar enseguida, porque creo que es bueno que lo tengan. Se los tienen que haber enseñado en cálculo, pero como estas cosas se olvidan, se las voy a recordar ahora y lo vamos a demostrar. En matemáticas tienen que demostrarlo todo. ¿Ah? Entonces, la primera cosa es que no hay que... el primer nota. La primera observación es la nota 1. La segunda observación, que ustedes me hicieron ayer, me preguntaron si podían intercambiar integrales con sumas. En general, no es posible intercambiar integración, por eso no se mecanicen con las cosas, porque uno comete errores inmediatamente. En general, no es posible intercambiar integración con series, con sumas infinitas. Y vamos a partir por este puntito de aquí, después vamos a resolver las cosas de arriba y vamos a demostrar algo. ¿Ya? Entonces, partamos con 2. Les voy a dar un contraejemplo de que esto no es cierto. O sea, no es cierto que siempre se pueden integrar funciones con sumas infinitas. Entonces, consideremos para el caso 2, por ejemplo. Incluso si uno quisiera desarrollar en serie algo, ¿no es cierto? Y después integrarlo y meter la integral dentro de la suma, tiene que probar algo previamente. En general aquí no va a pasar, pero hay un problema. Supongamos que queremos calcular la siguiente suma. De n igual 0 a infinito. Y aquí voy a poner la integral. Voy a poner la integral. Y voy a poner la siguiente función. Voy a poner aquí coseno de x más n de x. Y la integral la voy a hacer entre 0 y 2pi. ¿Ya? Entonces la pregunta es si puedo sacar la integral afuera y si el resultado me da el mismo o no. Entonces fíjense, primero, calculemos coseno de x más n. Esto es cálculo nomás. Calculemos la integral de... Esto no es ecuaciones diferenciales, pero estas cosas tienen que saberlas. Calculemos, por ejemplo, esa integral que está ahí. La integral entre 0 y 2. Pucha, que temblé que antes no estaba. No sé qué pasó. Déjeme correr acá. A lo mejor aquí queda mejor. Entonces, ya. Tengo la integral. Ahí sí. Coseno de x más n de x entre 0 y 2pi. ¿Cuál es la integral de eso? ¿No es cierto? Es la derivada de seno de x más n y eso evaluado de 0 a 2pi, ¿no es cierto? Si yo derivo seno de x más n, la derivada es coseno de x más n. N es una constante, si está fija. Así que, y ahora tengo que evaluar entre 0 y 2pi, pues, pero resulta que eso es seno de x, de 2pi, perdón, 2pi más n, menos el seno de 0 más n.
Pero fíjense, seno es una función periódica de periodo 2pi, así que esto es seno de n nomás. Y esto es seno de n. De manera que seno de n menos seno de n, eso es 0. Así que esta integral que está acá, esta vale 0. De manera que esta suma infinita que está acá, sumatoria de n igual de 0 a infinito, de esto, dado que cada una de estas integrales es 0, es sencillamente 0. Es 0. ¿Qué pasa si saco la integral? ¿Qué pasa si la saco? Por otro lado, tengo la integral entre 0 y 2pi, y ahora voy a poner la suma adentro. Entonces acá me queda sumatoria de n igual 0 a infinito de coseno de x más n, y afuera pongo el de x. Y vamos a calcular esto de adentro hacia afuera. Entonces quiero saber cuánto vale esta serie que está aquí. La pregunta es si esa serie es convergente o no. Entonces uno sabe, también de cálculo, si uno tiene una serie de números, n igual 0 a infinito de los a sub n, es convergente. Eso implica que el término a sub n, o sea, la cola casi la cola, no es la cola, el límite cuando n tiende a infinito de módulo de a sub n, o a sub n si quieren, eso tiene que ser 0. Si la serie es convergente, entonces se tiene que cumplir esta cosa de acá. Si eso es P implica Q. Entonces, el teorema recíproco dice que si P implica Q, P implica Q es equivalente, no Q implica no P. ¿Qué quiere decir eso? Que si ese límite es distinto de 0, límite cuando n tiende a infinito del módulo de an es distinto de 0, entonces la serie no converge. Entonces, ¿cuál es el a sub n acá? El a sub n es este numerito que está aquí. Depende del x, pero no importa. Ese es la n de x. Para cada x tendría que ser convergente esa cosa de acá. Entonces podríamos tomar cualquiera, sea x igual a un medio. Eso está en el intervalo. Como estamos integrando entre 0 y 2pi, eso está entre 0 y 2pi, así que no hay problema. Tomemos el puro punto de n. Y miremos qué pasa con el término a sub n de un medio en módulo. Eso es módulo de coseno de n más un medio. Entonces, esto ya no depende de x, el x está fijo, ¿no es cierto? Si tomo el límite cuando n tiende a infinito, de coseno de n más un medio, eso no es 0. Eso no es 0. Eso no tiende a 0. Lo voy a poner. Porque si ustedes se fijan, eso va a ir oscilando dependiendo del n. Así que cuando n tiende a infinito, eso no tiene por qué tender a 0.
Eso oscila. Ese límite oscila. No existe ese límite. No existe ese límite. Por lo tanto, si calculo primero la suma e integro, esa integral me da 0. Y si lo hago al revés, luego la integral entre 0 y 2pi de la suma de coseno de x más n no existe. Así que tenemos un gran problema porque, claro, yo podría desarrollar en serie potencias, por ejemplo, estas que están acá arriba, y tratar de resolver este problema, pero podría suceder, bueno, en este caso no va a suceder, pero porque se cumplen ciertas condiciones específicas, pero podría suceder que al integrar, ¿no es cierto?, la serie no convergiera. Y sin embargo, esta función podría ser integrable en todos los reales, y esta de acá también, y seno de 1 más i cuadrado también podría ser integrable. Entonces, hay que tener ojo con esos pequeños detalles. Entonces, respecto de la primera solución, ¿y por qué no hay que confundir con la primitiva con el que pueda obtener una expresión explícita para el integral? Las primitivas pueden existir sin que exista una expresión explícita, ¿ya? Analítica, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Fíjense, en el primer caso, ¿qué es lo que puedo hacer en el primer caso? En el problema 1. Vamos a hacer los problemas de nuevo. El problema 1. ¿Hasta dónde puedo llegar? El problema 1 era e elevado menos x cuadrado de x más seno de 1 más i cuadrado. D igual 0 y con i de 0 es igual a 1. Entonces fíjense en dos detalles. Esta función es continua con respecto a x en todos los reales. ¿Por qué les explico esto? Porque eso va a ser muy importante en lo que vamos a mostrar enseguida. Y esta función que está acá arriba es continua para todo y en los reales también. Si lo tomamos no como una función, sino como un número real. Entonces, fíjense lo siguiente. Es obvio que esta es de variables separables, ¿no es cierto? Así que basta que yo integre, pero me están dando datos, condiciones de borde. Perdón, i de 0 es 0. Me están dando datos de borde. Cuando x vale 0, el i evaluado en x0 vale 0. Así que basta que yo integre acá. Aquí si hago de variables separables me queda e elevado menos x cuadrado de x es igual a seno de 1 más i cuadrado de i, ¿no es cierto? Ya. Está claro que esto yo no, si lo expando, ya no voy a saber si voy a poder integrar, voy a poder meter la integral adentro de la suma, etcétera. Ya eso es un hecho de la causa. Tendría que demostrar otras cosas que no conozco. Por ejemplo, que la convergencia de la serie fuera absoluta, tengo que definir lo que es una convergencia absoluta o una convergencia uniforme de la serie, etc. Y demostrar eso. Entonces, no lo vamos a hacer así, sencillamente, ya que me dieron este dato inicial, ya estas no son integrales indefinidas, sino que son definidas. Así que el x varía entre 0, si lo quiero poner como función, entre 0 y x. Y aquí me queda e elevado menos t cuadrado de t. O sea, si quiero integrar acá, tengo que integrar entre 0 y x y con un parámetro t que sea diferente. Y acá igual. ¿Claro?
El parámetro lo puedo cambiar el nombre del parámetro. Y acá me dice que el i de 0, o sea, i de x igual 0, o sea, tengo que integrar aquí entre i de 0. Ese es el i de 0. Y el i, y acá le puedo poner otro nombre al parámetro, da lo mismo, ¿no? Y aquí me queda seno, por ejemplo, de 1 más tau cuadrado por d tau. Entonces, esta va a ser una función de x al final cuando integre. A eso le voy a llamar g de x. ¿Ya? Y esta va a ser una función h cuando integre, aunque no pueda integrar. Esta es una función. Esa es una función que depende, cuando integre, digamos, cuando haga todo esto, la integral completa, esa es una función h de i. Fíjense, como la función que está aquí adentro es continua y esta es continua, yo puedo demostrar lo siguiente. Se puede demostrar lo siguiente. Pongámoslo acá. Como g, como e elevado a menos t cuadrado es continua en R y seno de 1 más tau cuadrado es continua en R, entonces existe g' de x, eso es lo que vamos a mostrar enseguida, pero primero vamos a mostrar los problemas, vamos a resolverlos. Entonces existe g' de x, esto es materia de cálculo, y h' de y. Entonces, eso quiere decir que G es la primitiva y además cumplen con qué cosa. Y además tengo que G' de x va a ser igual a e elevado a menos x cuadrado. Y sé que h' de y va a ser a seno de 1 más y cuadrado. Es decir, ¿qué demostramos con esos? Demostramos que G es primitiva, es la primitiva de e elevado a menos x cuadrado y h es la primitiva de seno de 1 más y cuadrado. Esas son las primitivas. Independiente de que pueda o no pueda intercambiarlas, pueda calcular explícitamente la integral. Independiente de eso, esas son las primitivas porque son funciones que dependen de x y existen y tienen derivadas. Entonces, si quiero resolver el primer problema, el problema 1, bueno, el problema 1 en realidad era trivial, ¿cierto? Es sencillamente, aquí está la solución, esta es la solución. No puedo escribir más, pero esa es la solución del problema. Encuadrémosla en rojito. A ver. Esa de ahí es la solución. Entonces, ¿cuál es la solución del problema 2? Bueno, es simple, sí, es simple. Una cuestión diferente, no sé qué pasó aquí.
¿Me ven o no? Pues dice que está en pausa el mostrar pantalla. Bueno, veamos el problema 2. Déjenme ver una cosa aquí. Ahí. Veamos el problema 2. El problema 2 decía, me quedó en rojo. Problema 2 era I elevado a menos x cuadrado de x. Se puede hacer para los dos lados. Y acá era la integral entre 1, ahora me equivoqué, era 1, hay que poner 1 y x de elevado a menos t cuadrado de t más i de igual 0. Entonces está claro que este era el n, este era el n, y este de acá era el m. Y habíamos demostrado que de m a de i era igual a de n a de x. Ambos eran iguales a e elevado a menos x cuadrado, así que la ecuación es exacta, se puede resolver usando el método usado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que determinar una función u tal que du a de x por dx, du de x más du a de i. Cualquier método que quieran usar ustedes que sea equivalente a este, tienen que demostrar la equivalencia. Este es m y ese debe ser n. Entonces partamos por de la izquierda. De u a de i debe ser igual a i por e elevado a menos x cuadrado. Entonces, u de xi debe ser igual a qué cosa? A la integral de i elevado a menos x cuadrado por di. De u a de x, perdón. Y ahí me queda x. ¿Y por qué tengo que integrar con... Pero tengo que integrar con t acá porque están definidas las cosas ya. Así que aquí me queda dibujar t cuadrado, y este varía entre, el x varía entre qué valores. Veamos el problema. Y 1 es 1. Así que varía entre 1 y x. ¿No es cierto? Y acá debiese quedarme más una función que depende de i. ¿Ok? Eso es menos t cuadrado. Ahí está la función. Entonces ahora si derivo el u con respecto al i, ¿cómo queda? Bueno, este depende de i solamente, así que me queda la integral entre 1 y x de e elevado a menos t cuadrado de t más phi' de i. Pero de u a de i, ¿qué cosa es? Es el n.
Es el n que está acá arriba. Este es m, perdón, este es m y este es n. ¿Y eso cuánto vale? Vale la integral entre 1 y x de e elevado menos t cuadrado de t más i. Así que si resuelvo esto, bueno, estos dos señores se van a retirar y esto me va a quedar phi' de i es igual a i. Y si uno integra, esto queda sencillamente i, phi de i igual i cuadrado medios. Y reemplazando en la expresión de arriba, reemplazando pongámosle a, entonces reemplazando en a, ¿qué obtenemos? Obtenemos que u de xi es sencillamente la integral entre 1 y x de i elevado menos t cuadrado de t. El i lo puedo dejar afuera ahí, ¿cierto? Porque no depende de la integración. Ahí. Y ahí queda la integral. Y le agrego acá más i cuadrado medios. Y eso es la constante c. Entonces, pongámosle el resultado b. Veamos si lo hacemos con la otra. Tomemos ahora, de u a de i. Por otro lado, de u de i, ¿qué cosa es? De u de i es la integral entre 1 y x de elevado menos t cuadrado de t más 100, ¿cierto? Así que ahora vamos a integrar u de xi es igual a la integral de toda esta cosa entre 0, perdón, entre el i de 0 vale 1, así que también eso va de 1, ¿ya? Entre 1, sí, esas son constantes, ya pues, agreguémoslas. Me va a quedar integral entre 1 y ya, pongámoslo acá. Integral entre 1 e i, y me va a quedar la integral de todo esto que está acá. Me va a quedar integral entre 1 e i, y aquí me va a quedar la integral entre 1 y x de e elevado menos t cuadrado de t más i. Aquí arriba tengo que agregar entre 1 y x. Entonces, bueno, haberlo dejado en cero me hubiera quedado más fácil el cálculo, pero si uno hace esta integral de aquí, bueno, le va a quedar i factor de la integral entre 1 y x de e elevado menos t cuadrado de t, ¿no es cierto? A ver, vamos a hacerlo más fácil para que no tengamos tanto problema con la integración. Vamos a cambiar acá y aquí vamos a poner, porque si no, se nos va a complicar mucho el problema. Ahí yo me voy a alargar mucho. Vamos a poner que i de 0 es 0 mejor.
igual que el anterior. Entonces lo vamos acá. Y así nos eliminamos un montón de problemas. Sí, porque si no tengo que tomar las constantes y se complica mucho. Borramos acá y pongamos acá 0 y x. Y las otras integraciones también. Sí, para evitarnos problemas, ¿no? Ya, entonces, esto nos queda entre 0y, esto queda entre 0y, así que al integrar esta cosa de acá, me queda sencillamente y por la integral entre 0 y x de lo menos t cuadrado de t más y cuadrado medios. Más y cuadrado medios. ¿Ok? Entonces, y ahora tengo que calcular du de x. Si ahora tomo du de x, ¿eso qué cosa es? El i queda exactamente igual. El i queda exactamente igual. Y aquí tengo que agregar una función phi que dependa de x. Entonces me queda i. Al integrar esto, al derivar esto, es e elevado a menos x cuadrado más, esto sencillamente es 0, y me queda más phi de x. Más phi de x. A ver. Espérenme un segundo. Aquí y cuadrado medios más phi de x. Y eso tiene que ser igual a qué cosa? Tiene que ser igual al m de x. ¿Y qué era m de x? M de xi era i por e elevado a menos x cuadrado. Así que este señor se va con este señor de acá. Este es phi prima. Ese es phi prima. Este señor es phi prima. Así que tenemos que, fíjense, phi prima de x es una constante. Es 0. Eso implica que phi de x es una constante. Le voy a poner a esa constante k. ¿Ya? Y ahora tengo que reemplazar en, ¿qué letra voy? A, B, C. C. Acá está C. Entonces, reemplazando en C, reemplazando en C, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos que U de X y es igual a, está en C, me queda I integral entre 0 y X de E elevado a menos T cuadrado de T. Ahí está, más I cuadrado medios, más esa constante que está ahí, K, igual, igual, y aquí le ponemos C'. Y voy a pasar esta constante K que está al lado derecho nomás.
Voy a pasar esa constante c entonces al lado derecho y me va a quedar de la siguiente manera. Y integral entre 0 y x de e elevado menos t cuadrado dt más y cuadrados medios igual a s' menos k. Pero esa es otra constante nomás. Y la llamo c también. Entonces fíjense, este es d usado ese método de aquí, es la segunda parte de la ecuación diferencial, con el de I, me da exactamente el mismo resultado que en el caso anterior, partiendo con dm a di o de u a di. Así que los resultados son exactamente los mismos. Vamos a ver un teorema. Lo podemos poner como una proposición, pero es con esto no se les va a olvidar más, o deben tenerlo, por lo menos deben conocerlo. Entonces, agregamos acá. Y el teorema dice lo siguiente. Supongamos que tomamos una función f. Aquí la única integral que conocemos es la integral de Riemann, ¿no es cierto? Que es ese límite de sumas. Entonces, si una función f, función f es Riemann integrable, ¿no? Curso con el profesor Gustavo Lae. Un recuerdo. Una función es Riemann integrable sobre un intervalo AB. Sobre un intervalo AB. Entonces, la función f de x igual integral entre a y x de f de t de t es continua sobre el intervalo AB. Basta que la función sea Riemann integrable, o sea que exista la integral. Por otro lado, si f de x es continua en un punto x0, perteneciente a B, entonces f de x es derivable en x0 entonces f de x es derivable en x0 y además su derivada f' de x es igual a evaluado en x0 es f de x0. Entonces vamos a demostrar este teorema de aquí. Este es el teorema fundamental del cálculo integral, escrito de otra manera, ¿no? Demostración. Demostramos esto. Demostramos la primera parte primero. Entonces, sea f Riemann integrable.
Eso quiere decir que la integral existe nomás en ese intervalo. Para que sea Riemann integrable, necesitamos algunas condiciones. O sea, uno que sabe, si sabe integración, si sabe integrar, ¿no es cierto? Y conoce integrales definidas, para eso sirve la integral de Riemann. Perdón. ¿Qué pasó acá? Cancelar. Perdón, no estoy imprimiendo. Déjenme cancelar eso. Déjenme guardar para que no se borre. Sea f Riemann integrable. Entonces, lo único, vamos a pedir un pequeño detalle, ¿no es cierto? Entonces, f es acotada, es una función acotada, salvo en un número finito de puntos. Si eso pasa, entonces la función es, si es Riemann integrable, tiene que pasar eso. Si no fuera, si tuviera problema un número infinito, podríamos tener problemas. Así que eso es una condición. Entonces, esto quiere decir, existe m mayor que 0, tal que el módulo de f de x es menor o igual que m, salvo en un número finito de puntos en AB. Un número finito de puntos, la integral ni los nota. Entonces, y la integral de un punto vale 0, así que no va a influir en nada en el resultado final. Entonces, primero demostremos que la función va a ser continua, con esta pura condición de aquí. Entonces, hagamos f de x. Anotemos aquí f de x. Tomemos f de x menos f de x0. Y usemos la definición, que era f de x. La f de x es la integral entre a, fíjense que a podría ser hasta menos infinito, a y x de fx, de ft, perdón, dt, menos la integral entre a y x0 de ft dt. Pero si uno usa las propiedades de la integral de Riemann, eso es sencillamente la integral entre x0 y x, es una propiedad nueva de ft dt. ft dt. ¿Ok? Y ahora vamos a tomar el módulo acá. Fíjense, voy a tomar el módulo aquí, el valor absoluto. Así que eso es el valor absoluto de eso. Esperen que encuentre el cursor. ¿Cierto? Acá y acá. Ahí tengo que tomar valor absoluto. Pero sabemos que eso es menor o igual, ¿cierto? También otra propiedad de la integral de Riemann es que el módulo de la integral es la integral del módulo. Así que eso es menor o igual que la integral entre el señor x0 y x del módulo de ft dt. Bueno, por supuesto aquí el a es menor o igual que el x0, es menor o igual que el x, y ese es menor o igual que el b, ¿cierto? Ahí estamos en esa posición.
Así que como el x0 también está entre A y B, esta cosa aquí, salvo en un número finito de puntos, es menor o igual que el m. Por lo tanto, lo podemos sacar afuera de la integral. Así que eso es menor o igual que, esto va a ser menor o igual que m, integral entre x0 y x de t nomás. Pero si integro acá, eso es m por x menos x0. Pero como x mayor que x0, eso es lo mismo que m por el módulo de x menos x0. Entonces tomemos el límite cuando x tiende a x0 ahora. Ah, de todo eso que está arriba. Entonces eso va a ser igual a m. M es una constante positiva de módulo de x menos x0. Pero fíjense, eso es 0. Y esto es mayor o igual que 0. Eso implica que el límite cuando x tiende a x0 de módulo de f de x menos f de x0 es 0. Pero eso es sencillamente el límite cuando x tiende a x0 de f de x y es igual a qué? A f evaluado en x0. Y esa es la definición de continuidad. Si el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x es f evaluado en el punto x0, entonces f es continua en el punto. Listo. Demostramos el primer punto. Esa función que está aquí, ¿cierto? Que voy a marcar con rojo. Con rojo. Vamos con ese rojo. Esta función aquí es continua. Porque si eso se cumple para todos los x0 que están en el AB, salvo un número finito de puntos, va a ser continua en todo el intervalo. ¿Ok? Veamos el B ahora. Si f es continua, la f chica es continua, entonces el f grande es una función diferenciable. Supongamos ahora que f es continua en donde, supongamos que f es continua en x0, sobre todo f es continua en, perdón, en x0 en AB. Supongamos que f ahora es continua en x0 perteneciente a A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿cuál es la definición de continuidad? Entonces, dado epsilon 0 mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que módulo de f de x menos f de x0 es menor que epsilon cuando módulo de x menos x0
sea menor que delta. Entonces eso tenemos que dejarlo en la memoria. Y ahora hagamos lo siguiente. Hagamos la diferencia. Yo quiero demostrar que f' de x 0 es f chica evaluada en x0. Entonces hagamos la diferencia, lo típico. F de x menos a. Menos f de x0. Y aquí divido por x menos x0. Ah, ya me falta acá. Y aquí le voy a restar. Le voy a restar el f evaluado en x0. Entonces, fíjense. Cuando x tiende a x0, si la derivada existe del f grande, o sea, esta cosa que está acá, cuando x tiende a x0, eso debería tender a f' evaluado en x0. Entonces, al f grande prima evaluado en el x0. ¿Ok? Así que fíjense, si uso la definición ahora del f de x grande, f de x menos f de x0 ya demostramos que era la integral entre x0 y x nomás de ft de t. Lo demostramos arriba, ¿cierto? O sea, eso está al principio. ¿Ya? Aquí. Esa diferencia que está ahí es esto que está acá abajo. Así que nos queda así y nos queda aquí, eso es igual, dividido por x menos x0 menos f de x0. Y ahora voy a sumar estas cositas que están acá. Así que eso me queda integral entre x0 y x de ft de t menos f de x0 factor de x menos x0 y todo eso dividido por x menos x0. Pero fijémonos en un pequeño detalle. Me voy a borrar esos puntos, me molestan. Fijémonos en un pequeño detalle. Este es 0. Esta es una constante nomás. ¿Ya? Y x menos x0 yo lo podría escribir como la integral entre x y x0 de dt nomás. ¿Ya? Y esa es una constante de ellos. Así que ese f de x0 podría meterlo adentro de esa integral. Así que aquí me queda la integral entre x0 y x de ft de t menos la integral entre x0 y x de f de x0 x menos a, pero ahí tengo que integrar con respecto a t. Eso sí. Así que aquí queda t. El x0 sí que está fijo. T menos x0 de t. Y acá abajo x menos x0. ¿Ok? Así que, no, pero aquí ya no necesito hacer eso. Perdón. Aquí esto se borra, ¿no? Aquí tengo que poner dt, disculpen. Ahí está. Entonces, esa cosa de ahí es esta cosa por lo de arriba, ¿no es cierto? Esto que estaba acá, llegamos a esto que está acá. Entonces ahora juntamos las integrales y me queda la integral entre x0 y x de f de x, de f de t, menos f de x0, todo esto por dt, dividido por x menos x0. Pero el t, ¿no es cierto?, está entre x0 y x, así que recordemos que a es menor o igual que x0, el t está metido acá,
menor o igual que el t, menor o igual que x, menor o igual que el b. ¿Y qué cosa sabíamos? Sabíamos que cuando módulo de x menos x0 es menor que delta, se cumple esta cosa de acá. Así que con mayor razón se va a cumplir para t, o sea, módulo de t menos x0 menor que delta, módulo de f de t menos f de x0 menor que epsilon. Así que esta cantidad de aquí, así que esto es menor o igual que esta expresión que está aquí, va a ser menor o igual que epsilon. ¿Ya? Y por lo tanto, yo lo puedo sacar afuera, si estoy suponiendo lo de arriba, si estoy suponiendo esto de acá, entonces esto va a ser, no todavía, tengo que aplicarle el módulo. Ahora le voy a aplicar el módulo a esta expresión de arriba. Entonces me queda, si aplico el módulo, módulo de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 menos f de x0, eso es igual al módulo de la integral. Ah, qué feo. Entonces es igual a módulo de integral entre x0 y x de f de t menos f de x0 de t dividido por x menos x0, y eso es menor o igual. Si aplico de nuevo la propiedad de que la integral del módulo, bueno, el cociente de un módulo, el módulo es un cociente del cociente de los módulos, así que si aplico de nuevo la propiedad esa de que el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo, esto es menor o igual que la integral entre x0 y x del módulo de f de t menos f de x0 de t, así, dividido por módulo de x menos x0. Pero esto ya sabíamos si se cumplía que módulo de x menos x0 era menor que delta. Entonces esto tiene que ser menor que epsilon. Y ese epsilon lo puedo sacar afuera. Así que esto es menor o igual que epsilon integral entre x0 y x de dt dividido por módulo de x menos x0. Acuérdense que el x es mayor que el x0. Así que eso es igual a epsilon x menos x0, que es lo mismo que el módulo de x menos x0, porque el x es mayor que el x0, dividido por módulo de x menos x0. Esos señores se van y obtengo que esta cantidad que está acá arriba, entonces, ¿qué es lo que tengo? Si x0, entonces, empezamos con dado epsilon, para módulo de x menos x0 menor que delta, ¿qué es lo que se tiene? Tenemos que módulo de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 menos f de x0 es, esto es menor que delta, esto es menor que epsilon. Ups. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? En realidad, que el límite cuando x, o sea, esto se va a cero, este término se va a cero, el epsilon es arbitrario, puede ser tan chico como yo quiera. Entonces, el límite cuando x tiende a x0 de eso, de f de x
menos f de x0 dividido por x menos x0. ¿Qué cosa es eso? Eso es f' evaluado en x0. Es exactamente igual a f de x0. Les voy a anotar un corolario y vamos a terminar rapidito. Quedan 5 minutos, los vamos a usar. Entonces, corolario de este teorema. Si una función f de x es continua, si una función f de x es continua sobre un intervalo AB, sobre un intervalo AB, entonces, perdón. La integral entre A y B de ft de t es igual a f, le vamos a poner un gorrito arriba, de b menos f de a, donde f gorrito x es una primitiva de la función. En este caso siempre puedo calcular una primitiva. O sea, esa función existe, eso es lo que estoy diciendo. De la función f de x sobre AB. Y la demostración es muy simple. Alcanzamos, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, demostración, tomen la función sea f de x igual a la integral entre a y x de ft de t. Ya sabemos que la derivada de eso me da el f de t, el f de x, ¿cierto? Entonces, esa ya es una primitiva. Esa es una primitiva. Una de las tantas. Las primitivas se diferencian una u otra en una constante de f de x. Entonces, la forma general de una primitiva general será, ¿cuál? F general de x va a ser la misma esta. Si las primitivas solamente se diferencian en constantes, más una constante. Entonces, ¿cuánto vale f raya de a? Es la integral de Riemann entre a y a de ft de t más c. Pero la integral en un punto de Riemann es cero, así que eso es cero. Así que esa constante c es f raya de a. Entonces, si reemplazo arriba, me queda que f de a, f raya de a, es igual a la integral entre a, perdón. Si ahora evalúo en b, perdón, me queda que f raya de b es igual a la integral entre a y b de ft de t, y ya sé lo que vale la constante, más f raya de a. Y ahora paso f raya para el otro lado. Bueno, y aquí quedó la escoba.
¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo lo que quería. La integral entre a y b de ft de t era lo que quería demostrar, ¿no es cierto? Listo.